Revisar las estadísticas de lo que refiere a la situación de la pandemia en nuestro país. Como cada día, el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, a través de su cuenta oficial de Twitter, hace el informe. Ayer brindaba estos datos. 24 de mayo procesamos 1.007 muestras, lo que ya es la cifra récord en cuanto a la cantidad de testeos en nuestro país. Desde que inició la pandemia, 12 dieron positivo, 11 del exterior y 1 en contacto, todos en aislamiento, 7 internados. 9 recuperados, sumando así 307, y el total de confirmados, 862. Bueno, y si así hacemos un recuento general de todo lo que refiere a los datos de la pandemia en Paraguay, actualizamos este informe. Muestras en total desde que inició la situación en Paraguay, 24.812, de las cuales 23.950 dieron negativo. 862 contagiados hasta el momento, activos actualmente 544. En la siguiente placa van a observar lo siguiente. Manteniendo este número de contagiados, 862, 7 están internados, afortunadamente ninguno en terapia, 537 están aislados, 307 son los recuperados, lo que festejamos realmente, y lastimosamente hablamos de 11 fallecidos. Y en el último informe que tiene que ver con estas placas, siempre partiendo de esta base, 671 provienen del exterior, 139 tuvieron un contacto con casos anteriores, que son justamente estos, y 52 no tienen nexo, según lo que reporta el Ministerio de Salud. Así como en la primera fase, ya la semana pasada resaltábamos que lastimosamente se da un aumento en los casos de violencia y así también de delincuencia por sobre todo. Al inicio de la segunda fase nos amanecíamos con un episodio que guarda relación con la inseguridad, principalmente aquella que azota a los obreros. Esto se vivía más temprano aquí en las inmediaciones de las instalaciones del canal, cuando un hombre asegura y de hecho denuncia, se inicia inclusive una persecución con el grupo Lince, aseguraba al hombre que 2 sospechosos le habían asaltado. Esto se vivía hace instantes. Hay 2 cuadras de Ajambapo. 2 cuadras de allá. Maestro, pila pende acusada. Andai ko aisen ba ko ala ko cara iko la ko llame eso la plata. Se pico mola. Hamba esa, hape agua y tal. Tenga anian, se onda hay tonto será. La se onda, no hay por agua y yo la se olvida nada. No. No, la hani, en la pende viva. Allí la se monta. La hani, en la pende viva. Hay 3 cuadras de Ajambapo. Bueno, entonces esta es la situación. Sí, nosotros estábamos trabajando en el Cristo Rey. Antes de hacerlo, ¿de cuál la cara vive? Sí, yo soy el encargado de ahí. ¿De dónde trabaja él? Acá en Cristo Rey. Nosotros somos albañil. Un papá, un vendido. No sé, allí más ayuda. Es la cuando te tomas en hacer no y se deja jipeamos así plata, así plata y se deja. ¿Puedes recuperar, Pablo? Ha recuperado. Yo sé en la plata, soy trabajador. A ver, siempre iba con la plata, pero se me rende de la peso ya voy en bollo, sé que bollo pero ya voy a será montar que celular para jugar de se va a viajar cuando montar que tengo ahí mitad ahí que Vayan de lado. con papo más, Vayan de lado. No. Muchas gracias entonces al señor que... El paradero de la pequeña Juliet. Ayer inclusive Sol, el abogado contratado por el padre de Yuyú, mencionaba que hasta ahora ellos mismos, ya como parte que está siguiendo muy de cerca la investigación, los procedimientos y los operativos, no descartan ninguna hipótesis. Hablaba de ciertas incongruencias en las expresiones del padrastro de la niña. De hecho, también asegura que
los relatos muchas veces no coinciden con las primeras versiones. En tal sentido también ya se abre un abanico de sospechas en torno a la participación de Reiner en la efectiva desaparición de Juliet. Bueno, el procedimiento que se está llevando a cabo ahora es en la ciudad de Upacaraí, en el departamento de Cordillera. Se realiza en la vivienda de una mujer de nacionalidad alemana, justamente en ese punto, y tendría vinculación con el padrastro de la niña. Todos los investigados por el momento están teniendo un relacionamiento con Reiner Oberhuber. Nosotros en instantes vamos a tomar contacto con Blanca López, quien está desde el punto, para que, bueno, de alguna manera nos esclarezca un poco lo que refiere a esta mujer, ¿verdad? ¿Qué relacionamiento, qué clase de amistad y hace cuánto tiempo frecuentaba justamente a Reiner? Para ver por qué de alguna manera hoy la investigación también va hasta su vivienda. Nosotros ayer conversábamos con el ministro del Interior. Él señalaba de que si todo sigue en estas condiciones, textualmente él expresaba que, por ejemplo, tendremos una muy linda primavera, haciendo referencia a que si los ciudadanos nuevamente cumplen con los deberes establecidos, con las normas establecidas, finalmente respetan las restricciones aún vigentes, podremos evitar la diseminación masiva del COVID-19 en nuestro país, y en tal sentido ya en ese entonces hablar del reinicio de varias otras actividades económicas principalmente, que son las que reactivarían e inyectarían nuevamente un movimiento financiero interesante, porque es eso lo que principalmente agobia a prácticamente todos los sectores. La crisis económica ocasionada a raíz de las medidas restrictivas que precisamente pretenden precautelar la salud de la ciudadanía, y en tal sentido también evitar que los hospitales estén abarrotados de pacientes respiratorios. El decreto fue emitido ayer en horas de la tarde, firmado por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y finalmente expresa cuánto sigue. El presidente de la República del Paraguay decreta, en el artículo 1, se establecen las medidas en el marco de la emergencia sanitaria declarada ante el riesgo de expansión del coronavirus en el territorio nacional correspondiente a la fase 2 del plan de levantamiento gradual del aislamiento preventivo general, famosa cuarentena inteligente, a partir del 25 de mayo al 14 de junio del año 2020. Con sujeción a la evaluación técnica siempre del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Y este punto siempre es importante, porque así como podemos avanzar, podemos retroceder, y por eso siempre es importante el deber que cumple el ciudadano. Totalmente. En el artículo 2 habla de esto, dispone que durante la fase 2 del plan, todos los habitantes solo podrán realizar sus desplazamientos dentro del horario de 5 de la mañana hasta las 21 horas para las actividades y servicios dispuestos en el presente decreto. ¿Qué es lo que se puede hacer y que evidentemente se mantiene de manera vigente en cuanto a las restricciones? Vamos a compartir gradualmente con todos nuestros televidentes. Exactamente. Nuestra placa. Exactamente. Veamos lo que refiere a la fase 2, dice, ¿sí? Ahí en arriba, cuarentena inteligente, fase 2. ¿Qué incluye? Locales comerciales, incluidos los shoppings, obras privadas en todas las etapas, y oficinas corporativas, importante esta aclaración, con 50% de personal. Reducido, evidentemente, a fin de evitar la aglomeración de personas en las oficinas. ¿Qué se incluye en el sector cultural y artístico? Entrenamiento, ensayos, puestas sin públicos, deportistas profesionales, entrenamiento personal, dice, y algunos clubes que ya anunciaban el reinicio del entrenamiento de la práctica, evidentemente en el marco de las medidas restrictivas. Claro, no todos ya formando parte en el mismo espacio, sino bueno, con una reducción. Sector religioso, esto también es importante aclarar. Bautismos y matrimonios o equivalentes en las diversas religiones. ¿Qué quiere decir esto? Misa común, corriente, esa no se va a llevar a cabo. Solamente este tipo de celebraciones, y hasta con la presencia de 10 personas, más que eso. Vehículo, evidentemente, y para llegar a sus puntos de actividades requieren del servicio del transporte público. Y por eso queremos saber cómo viene la mano en ese sentido. Más personas, hay más buses en las calles, hay otras disposiciones. Bueno, dice lo siguiente: nos cuidamos entre todos, se encuentra limitado el ascenso y transporte de pasajeros a la capacidad de asientos disponibles y solo hasta 10 pasajeros parados
en buses urbanos, los grandes. Claro, y con las medidas correspondientes. Utilizar tapabocas. Te vas a subir al colectivo tempranito, sea la hora que sea, No siempre importa. con tapabocas. No hay una discriminación de horario. Recordad que es obligatorio para acceder al transporte público de manera a prevenir la transmisión del COVID-19. Por otra parte, siempre hablando del transporte público, habla de lo siguiente: los buses son desinfectados diariamente antes y después de cada viaje, cumpliendo con las recomendaciones del gobierno nacional. Esto es Responsabilidad de la empresa que explota. Esto ya sí, es de la sí. empresa, sí. Te recomendamos utilizar tu tarjeta del Sistema Nacional de Billetaje Electrónico, que es importante ahora para evitar pasarse las manos y cuestiones así. Para disminuir el contacto con el dinero en efectivo y con las monedas también por sobre todo. O sea, Era material. el más y el otro, ¿cuál era? Porque yo me Más acuerdo que tenía y- ambas tarjetas, tengo que buscarlas, porque sí. Más y si me ayudan arriba no recuerdo el No nombre. recuerdo el otro. En fin, hay dos tarjetas disponibles, ¿eh? Una creo que tiene algunos beneficios aparte. Puedes aprovechar y sacar también tu tarjeta. Y bueno, otra aclaración por parte del transporte público es la siguiente. Hay un movimiento quizás un poco normal ya a comparación de otros días que teníamos cada 20, cada media hora. Creo que hay mucha más circulación de vehículos en la calle. No, hoy es impresionante el tránsito. O sea, si vamos a comparar el inicio de la primera fase con el inicio de la segunda fase y gradualmente haciendo también ya ese comparativo que vamos a ver en imágenes, Sí. muchísimo tránsito. Mucho tránsito. Y que el termómetro de eso es el semáforo. La cola otra vez en el semáforo que hace mucho no se veía, por ejemplo, a lo largo de Félix Bogado, por ejemplo. Sí, así que a cuidarse, a salir a la calle con todas las medidas preventivas. En las afueras de la ciudad de Ipacaraí, en un allanamiento que se inició pasada las 5:40 de la mañana, se está allanando o se allanó la propiedad de una ciudadana alemana que reside en nuestro país hace aproximadamente 2 años con sus 2 hijos y su pareja. ¿Cuál era la relación con el caso de Yuyu? Brita Brunop es el nombre de esta persona. Era muy allegada aparentemente a Lilian Zapata, la madre de Juliet, y también del alemán Rainer. Ellos se instalaron hace 2 años en este lugar y aparentemente se frecuentaban bastante, y dentro del marco de la investigación lo que entendemos es que no quieren descartar ningún tipo de información. Y algo que llamó la atención es que cuando Lilian Zapata es detenida, la señora Brunop fue a visitarla en la comisaría de mujeres. Cuando uno va a visitar a alguien, se le revisa sus pertenencias, y llamó la atención que esta persona tenía pañales dentro de sus pertenencias. Y aparentemente esta señora, por lo menos aquí, no tiene niños pequeños. Recordemos que Juliet, dentro de sus problemas que tenía de salud, ella utilizaba pañales. Entonces, tratando de descartar cualquier tipo de información que se tenga, es que la policía está en el interior. Lo que nos llama mucho la atención, Sol, Alexis, es que imagínense, ya son las 8 pasado de la mañana y los investigadores continúan en el interior de esta casa. Se encuentran el fiscal Lorenzo Lescano, el fiscal Maldonado, que es el titular de la causa de la desaparición de Juliet, y también se encuentra la fiscal Álvarez, también se encuentra el fiscal Escobar, y todos se encuentran con personal de homicidios y también personal de crimen organizado dentro de esta vivienda. No sabemos por qué tanta demora. Aparentemente están haciendo una búsqueda minuciosa del interior de esta casa,
por eso es que se demora, porque inclusive no es una casa muy grande, Alexis. De este lado por lo menos no se ve muy grande. Sí, en la parte del costado vemos que la casa va un poquito más para atrás, pero es más bien patio lo que se tiene en la parte del fondo de esta vivienda. Reiteramos, es la vivienda de una persona que sería conocida de Lilian Zapata, una alemana con que aparentemente ella compartía. De hecho, que si es que fue a visitarla es porque tenía cierto relacionamiento con esta persona, por eso va y la visita cuando Lilian, en su lugar de detención, en la comisaría de mujeres. Brita Bruneau es el nombre de esta persona. Se encuentra en lo que pareciera la sala. En esta primera ventana están los investigadores, de acuerdo a lo que estamos viendo, y ya se llevan bastante tiempo. Una de las cosas que también se busca es la computadora de Reiner, que en su momento no se incautó, y posteriormente, cuando ya se produce la detención, no se localiza la computadora de Reiner, que podría aportar algunas pistas en la investigación. En esto que podemos decir, Alexis, ayer vos también estabas con la entrevista al ministro, que es ya un caso realmente difícil. Sin embargo, el ministro Acevedo decía que se podría tener novedades. Asistía esta semana. Tu expresión de enigmático, sí, Blanca. Pero decía algo también, así que de repente me llamó la atención, que está ahí a punto de resolverse, más o menos indicaba el ministro del Interior ya en la parte final de cuando hablábamos de Yuyu. Claro, y lo que descartó es un secuestro. Sí. No hay pedido, no podemos hablar de rapto. Claro. El número de personas que estuvieron en la casa es limitado. Se habla que por las imágenes del dron ya hubo una búsqueda en la madrugada del 15, sin embargo, los datos aportados por el limpiador de patio y también por el alambrador dan cuenta que Juliet supuestamente estuvo ese 15. Sin embargo, ya para la defensa de Juliet, contratada por el padre, hay algunos puntos llamativos. Vamos a ver qué es lo que nos dicen ahora los fiscales, pero hoy arrancamos ya con un allanamiento, por lo menos hasta donde sabemos. Este es el único allanamiento que se tiene en la fecha, y aparte se están haciendo una serie de trabajos técnicos en relación a las evidencias encontradas y los celulares incautados de todos los protagonistas de esta historia de la desaparición de la pequeña Juliet. Blanca, muchísimas gracias por esto. Vamos a estar atentos. ¿Qué relación tenía Bruneau con todo esto? Bueno, seguramente luego ya las autoridades estarán brindando declaraciones y Blanca está ahí. Gracias, Blanca. Completo como siempre, 25 minutos. Una de ellas es la OTEP y Raúl tiene todos los detalles. Raúl, buen día. ¿Qué tal? Buen día nuevamente, Sol, Alexis. Allá en este cartel estamos viendo nosotros Paraguay estudia, mejor dicho. Pero, sin embargo, ¿qué dice la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay, la OTEP? Con estas pancartas están diciendo que el sistema educativo quebró por un modelo educativo genuinamente paraguayo, dice la OTEP. Y para eso vamos ya a hablar nosotros con Juan Argüello, quien es el secretario general de la OTEP, quien nos va a brindar detalles acerca de la situación, del por qué están acá, en este caso, frente al Ministerio de Educación y Ciencias. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, buen día para vos, buen día para la teleaudiencia. Hoy estamos nuevamente desde la OTSN frente al Ministerio, principalmente en este momento para hacer público y expresar al pueblo en general y decir en ese sentido de que el sistema educativo paraguayo quebró desde nuestro punto de vista, porque hemos tenido históricamente modelos educativos dependientes, un modelo educativo excluyente, un modelo educativo que genera pobreza, un modelo educativo de élite
que de alguna manera, mirando la clase de país en la cual estamos, creo que absolutamente no genera desarrollo personal ni mucho menos individual, mejor dicho, social en ese sentido. Por eso expresamos nuestra profunda preocupación y hacemos un llamamiento general en este sentido para que de alguna manera se pueda revertir esta situación de crisis, esta situación de quiebra dentro del sistema educativo, para que todos los sectores nos pongamos de acuerdo y sentémonos a debatir, sentémonos a revisar nuestro sistema educativo para que de alguna manera se vaya generando realmente una transformación educativa, una educación genuinamente nuestra, una educación que responda... ¿Por qué dice una educación genuinamente paraguaya? Y justamente eso es lo que estaba desarrollando, decimos nosotros, una educación genuinamente nuestra, teniendo en cuenta un sistema educativo, una educación que responda a las necesidades concretas del pueblo en este sentido, para que de alguna manera se vaya encarando de alguna manera, por ejemplo, para que el pueblo paraguayo salga de su miseria, para que el pueblo paraguayo salga de esta situación de necesidad en la cual estamos, y fundamentalmente que esta pandemia nos ha desenmascarado en ese sentido, y buscar una alternativa válida para el pueblo paraguayo en general. Juan, ¿cuál es el argumento para sostener que la educación está en quiebra? Y justamente porque tenemos un modelo educativo excluyente, un modelo educativo autoritario, un modelo educativo dependiente, un modelo educativo de élite, un modelo educativo que absolutamente excluye a la mayoría de la población paraguaya, y que eso prácticamente se va sintiendo cada día, y fundamentalmente en esta época de pandemia nosotros creemos de que a pesar de que haya esfuerzo en ese sentido de la gente del ministerio, creemos nosotros de que lastimosamente esta situación en la cual estamos demuestra de que hemos llegado a un límite, lo cual nos lleva al quiebre, en este caso, de nuestro sistema educativo. El quiebre apunta a que no funcionan las clases virtuales. Es parte, pero no solamente eso, sino que, como decía yo, es uno de los elementos dentro del cual se demuestra de que el sistema educativo está en falta, de que el sistema educativo está en una tremenda situación de miseria en ese sentido, porque absolutamente no se hace referencia al aprendizaje en sí en ese sentido, lo cual las clases virtuales prácticamente desde nuestro punto de vista también ha fracasado. ¿Plantean ustedes? Bueno, es lo que dice entonces Juan Argüello, el secretario general de la OTEP, quien se encuentra acá con otras personas frente al Ministerio de Educación y Ciencias. Estamos aquí sobre AEDO y 15 de agosto. Vamos nosotros a mostrar también acá, antes de cerrar, que hay una valla de protección, compañeros, para que no se aglutine la gente y de repente quieran ingresar al ministerio. También vemos una cantidad importante de efectivos policiales quienes llegaron hasta el lugar para custodiar la zona, compañeros. Bueno, Raúl, completo. Estamos guardando también cualquier tipo de pronunciamiento desde el MED con respecto a este y otros puntos. Gracias, Raúl. Antes de la capital del mercado 4. Así es, compañeros, buenos días, el gusto de saludarlos. Ya vemos precisamente las acciones de sanitación que tanto clientes como así también locatarios, comerciantes están tomando para ingresar, en este caso, a la Galería Bonanza. Sabemos que el Mercado 4 tiene varias galerías, tiene muchísimos, cientos de locales comerciales que después de más de 2 meses y medio están nuevamente reactivando gracias al ingreso de la fase 2 de esta cuarentena inteligente. Primero, lavado de manos obligatorio. Sí o sí también la tenencia de tapabocas. Después del lavado de manos, este muchacho, funcionario también del mercado, le toma la temperatura correspondiente y deben seguir un solo sentido. Tiene que circular correctamente siguiendo solamente este sentido. Todos
independientemente a dónde se ubique el local comercial. Voy a saludar aquí al licenciado. Buen día, licenciado. Ya comenzaron nuevamente a activar. Esto significa una esperanza para los comerciantes, pero eso sí, bajo estrictas medidas sanitarias. Sí, justamente una de nuestros requerimientos, como ustedes están viendo, es el lavado correcto de manos, la desinfección de los calzados y la toma de temperatura, ¿verdad? La idea acá es minimizar el riesgo de contagio en caso de que exista alguna persona asintomática y las personas que definitivamente lleguen a pasar los 37.2 grados tampoco pueden ingresar. Además también estamos haciendo controles estrictos de personas de riesgo, como por ejemplo mayores de 65 años, embarazadas o niños no pueden ingresar tampoco a la galería. Todo esto es teniendo en cuenta las recomendaciones del Ministerio y como ustedes están viendo estamos haciendo el control estricto de esto para dar cumplimiento a lo que nos exige el Ministerio, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el horario en que van a trabajar las galerías? Las galerías van a estar trabajando de 8 a 16 horas. También estamos reduciendo justamente el horario de trabajo teniendo en cuenta tratar de exponer el menor tiempo posible a las personas, por eso reducimos nuestro horario de trabajo. Recordar también, licenciado, que todas las personas deben tener conciencia de su cédula de identidad. Sí o sí, porque sobre todo las personas mayores, ¿verdad? Porque nosotros estamos haciendo un control estricto de eso. Lastimosamente tuvimos el día de hoy que, no dejarle entrar a personas mayores, pero es por su seguridad, ¿verdad? Y al mismo tiempo también no estamos dejando ingresar a personas que no cuenten con tapabocas, que es lo fundamental, ¿verdad? Soy Derlis Olmedo. Muchas gracias, licenciado Derlis Olmedo. Mi querido José Valdés, si me acompaña, por favor. Aparte de que muchos comerciantes vuelven a activar económicamente a partir de hoy, compañeros, vuelve también el tan inesperado, indeseable tránsito. Más todavía aquí en la avenida Rodríguez de Francia. Vamos a cruzar un poquitito la calle. Recordemos que también a partir de hoy los buses pueden llevar la capacidad máxima de pasajeros sentados más 10 personas paradas. Y todo esto también hoy, después de más de 70 días, se reactivó, se reabrió. Por ejemplo, este local comercial ya habilitó aquí el lavatorio. Uno tiene que apretar aquí, lavarse las manos, después la toma de temperatura y ya directamente puede pasar a mirar. Voy a saludar nuevamente a la señora. En instantes reiniciamos la comunicación contigo, tenemos una información urgente. A la mamá de Juliet que había llevado pañales, ¿eso fue lo que motivó el allanamiento a esta vivienda? Bueno, esa es una de las informaciones que teníamos nosotros. En realidad ellos son, digamos, parte del entorno de las parejas y era una, digamos, de las informaciones que manejábamos, entonces era muy importante para nosotros tener la posibilidad de descartar cualquier información en relación a la búsqueda de Juliet. Y bueno, pues consideramos que fue muy pertinente este allanamiento porque tenemos elementos nuevos que nos va a servir en esta investigación. ¿Elementos en qué sentido? ¿Sobre el posible paradero o lo que ocurrió ese 15? Especialmente sobre lo que ocurrió ese día. Y otros elementos que no podemos en este momento dar a conocer, que son muy importantes y que vamos a ir analizando con el equipo de investigadores y el Ministerio Público. ¿Por qué ella llevaba los pañales? ¿Qué contestó la señora comisaria? Bueno, esa explicación ahora justamente ella va a ser citada ante el Ministerio Público para que pueda hablar sobre esos detalles. Yo no quisiera en este momento dar a conocer eso, pero sí se descarta, por supuesto, de que haya sido, que tenga relación con Juliet, ¿no? En relación a esos nuevos datos, ¿hubo comunicaciones ese 15 con esta señora, Bruno? Ese día no, pero sí estas personas estuvieron por ahí, le conoce a la pareja, entonces en relación a esas informaciones justamente estuvimos por acá para poder descartar, por un lado que se encuentre ella aquí y por otro lado recabar información en relación a la vinculación que pudiera existir de esta pareja con Reiner y con Lili. ¿Ella le vio a Juliet en esos días que fue a visitarle? Sí, ella le conocen a las dos criaturas. ¿A esa señora se debe plata, al menos el padrastro de Juliet o no, teniendo en cuenta de que en este caso también refería a la mamá de la pequeña Juliet en una entrevista a Telefuturo, justamente era de que supuestamente esta criatura podía estar secuestrada y que la policía y que la fiscalía buscaba a Juliet muerta?
Bueno, esas son hipótesis, son informaciones que se han, digamos, difundido. No obstante, nosotros tenemos una línea de investigación. Todas las informaciones que estamos recabando están siendo analizadas con el equipo y bueno, evidentemente no podemos informarle de muchos aspectos. No obstante, esta es la demostración de que el equipo está trabajando arduamente en la búsqueda de Juliet. ¿Se incautaron algunos elementos? Informaciones muy importantes. Pero ninguna evidencia. ¿No se van a revisar los vehículos? Todo se va a revisar, el hecho que el allanamiento es para el efecto, pero hasta ahora por lo menos solamente tenemos informaciones importantes justamente que nos han aportado a esta pareja y eso se va a analizar nuevamente con el equipo. Sigue la hipótesis fuerte de que Juliet podía estar viva, comisario, teniendo en cuenta ya todos los allanamientos y elementos que está manejando. Evidentemente, mientras que no tengamos un indicio de que ella está muerta, le buscamos por supuesto a ella viva, ¿no? En relación a los celulares incautados, ya se está analizando, hay nuevos datos sobre esos celulares. Bueno, en la semana pasada estuvimos haciendo la extracción en carácter de anticipo jurisdiccional de pruebas ante el juzgado. Y eso fueron llevados por la perito, quien solicitó como mínimo 10 días hábiles para el resultado. Es decir, que podría estar en el transcurso de esta semana y podrían tener más información o fotografías de lo que ocurrió. Sí, justamente el resultado, eso es entregado al juzgado y a través del juzgado tener acceso nosotros a esos resultados. ¿Hay avances, doctor, en la investigación? ¿Se podría decir que sí hay avances para llegar a Juliet? Sí, hay bastantes avances. Justamente nuestra presencia en este lugar es fruto del trabajo técnico que han realizado ya la Policía Nacional. ¿En el cruce de llamadas? ¿Aparece en el cruce de llamadas esta señora el día de la desaparición de la pequeña? Posterior al día. ¿El 15 o el 16 aparece en el cruce de llamadas? Posterior al día de la desaparición, sí hay comunicación. Entonces, en base a eso es que nos constituimos aquí. ¿O una solamente? No, varias llamadas. ¿Cuál es el relacionamiento de estas personas con los padres de Juliet? Ellos manifestaron de que conocieron hace 8 meses más o menos al padrastro. Y a partir de ahí empezaron a conversar y conocían también a la madre, así como a las pequeñas. ¿Había relaciones comerciales? Comerciales no. En relación al video del dron, ¿es cierto que ya hubo un vuelo nocturno al amanecer del día 15? Bueno, con relación a eso, estamos esperando el informe técnico definitivo como para emitir una opinión de esa naturaleza. No hay ampliación de la imputación, siguen el padrastro y la madre por los mismos delitos, doctor, no hay posibilidad de ampliar. Y hasta este momento los elementos que hemos colectado nos indican solamente la violación del deber de cuidado y educación y el abandono. ¿No hay en la mira algún otro responsable, sin decir nombre evidentemente? No, hay que resaltar de que todas las personas que estuvieron ahí están siendo investigadas y no se descarta ninguna de las hipótesis o teorías. ¿Podemos estar ante una inminencia de tener un informe en relación a lo que pasó realmente con Juliet? Sí, en base al trabajo técnico que está realizando la Policía Nacional y obviamente vamos a tener una versión sobre lo que pudo haber ocurrido ese día. En relación a lo que significa en estos momentos la situación de la madre, no da ningún tipo de aportes, no solicita nuevamente hablar con el Ministerio Público. No, de hecho que desde el momento en que ella fue imputada se acogió al beneficio de abstención de declarar y solamente el Ministerio Público como un órgano investigador le da la oportunidad para que ella ejerza su defensa material. En ese momento ella se abstuvo de prestar declaración y hasta el momento la defensa no ha solicitado que ella declare. ¿Qué pasó ese 15, doctor? Y justamente esa es la investigación que estamos abordando. Todavía no se puede cerrar el círculo de qué pasó ese día. No, eso va a ser el resultado del trabajo técnico y de inteligencia que estamos realizando con la Policía Nacional. ¿Tiene la hipótesis de que podía estar secuestrada ella? Todas las hipótesis están abiertas.
Por eso siempre nosotros recalcamos y mantenemos la posición de que la causa es la búsqueda de la niña, sin cerrar ninguna de las hipótesis. Casi 3 horas estuvieron en el interior de esta casa y esta señora aportó datos que podrían ser reveladores. Sí, aportaron varios elementos que podrían ir cotejando las informaciones que ya estamos manejando. Pero estos datos pueden conducir hasta el paradero de Juliet. Y todos los datos que estamos nosotros colectando son justamente para ubicarle a la niña. ¿Van a proseguir los allanamientos o con esto concluyen? Tenemos varias pesquisas que estamos realizando y que por una cuestión de prudencia en la investigación no podemos en este momento revelar. ¿Cómo es su nombre? Bueno, se retiran ya los fiscales, Carlos Maldonado, el fiscal Lorenzo Lescano, la fiscal Álvarez, también el fiscal Escobar. Vamos a ver si esto prosigue. Escuchamos que decían que no pueden revelar tanta información, pero aparentemente este procedimiento ha arrojado cosas muy interesantes que podrían ser reveladoras dentro de la investigación de la búsqueda de Juliet, compañeros. Bien, Blanca, de hecho seguimos muy atentos a todo esto que mantiene en vilo a toda la sociedad, a todo un país que se pregunta dónde está Juliet. 21:30 de la noche, cuando en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi aterrizaba este avión carguero repleto de insumos médicos, elementos que fueron donados por la República de Taiwán, y forma parte de un importante lote de donaciones y se prevé la llegada de más, según informaron desde la embajada del país que donó todos estos insumos médicos que serán entregados hoy en la fecha al personal de Blanco. Totalmente a un colega, a un periodista que ejerce la profesión en ese departamento, el departamento de San Pedro. Y es que aparentemente el jefe departamental se mostró molesto ante una serie de denuncias sobre irregularidades al momento de utilizar maquinarias de la gobernación para su uso particular. Conversamos con la víctima. Justamente le estaba acompañando acá a un amigo, a Esteban Agüero. Él también fue agredido por el gobernador de San Pedro, Carlos Jiménez, y le estaba acompañando para hacer la denuncia en la subcomisaría de Pasotuna. Y justamente al llegar el gobernador me escupe, por supuesto yo no voy a reaccionar, y posteriormente cuando me acerco para hacer la denuncia se abalanza, están las pruebas, están los elementos que son contundentes, están los videos que demuestran justamente que me pegó. Él también le denuncia a ustedes que supuestamente invadieron, rompieron el candado, ingresaron en su propiedad. No, nosotros vinimos a raíz de una denuncia de una señora por el mal estado del camino que conduce justamente a Pasotuna, como así también al distrito de Nueva Germania. Incluso la señora en su denuncia, que lo hizo de manera pública, manifestó que aparentemente maquinaria de la gobernación estaban trabajando en una propiedad que según los documentos y también aparentemente está arrendando el gobernador de San Pedro de esta propiedad que pertenece a don Carlos Maggi, y justamente eso es lo que estaba mencionando la señora. No es la primera vez que reacciona de esta manera el gobernador. Así mismo, hay antecedentes. Le había disparado o intentó justamente, y están todos los elementos. Uno con poner en Google ya saltan a un cura párroco de Choré, posteriormente a un colega nuestro, a un comunicador social, y o sea, están los antecedentes, está acostumbrado a actuar de esa manera. ¿Por qué esa ira? ¿Por qué reaccionó el gobernador así de esta manera? No, justamente nosotros vinimos a hacer los vídeos, a sacar fotografías del camino en mal estado, tenemos denuncia de la gente y aparentemente eso le motivó, o sea, simplemente estábamos haciendo nuestro trabajo. Bueno, la inseguridad nuestra de cada día. Volvemos a hablar de casos como este en diferentes puntos de Asunción, Gran Asunción, uno de los puntos que presenta más denuncias como esta. Nuevamente un asalto. Esto, imagínense, ocurría
en plena vía pública en la zona Sajonia, frente al canal mismo. Estábamos ya con un equipo más temprano en vivo y en directo recabando todos los datos. La víctima y el supuesto victimario hablaban con Raúl Bogarín. Ya disparar, ya vamos a hacer la plata. Está dura, yo hubo lo menos cara ahí dato. Más canal la ya. Hoy va cámara. No, es mejor ahí, ¿no? Sí, hay 2 cuadras de ajamba, po. 2 cuadras de ahí, ajá. Más se rompí la pende acusada. Andai kwa ahí se va kwa la agua cara y con la agua ya me eso la plata. Se pico mola. Hamba esa, hape agua y tal. Tenga anian, se onda ahí tonto será. La se onda, no hay por agua y yo la se olvida. No. No, la hani, en la pende viva. Allí la se monta. La hani, en la pende viva. Ahí 3 cuadras de ajamba, po. Yo recién no me llamó el de... Sí, nosotros estábamos trabajando en el Cristo Rey. Antes de decirlo, ¿de cuál cara vive? Sí, yo soy el encargado de ahí. ¿De dónde trabaja él? Acá en Cristo Rey. Nosotros somos albañil. No sé, allí más ayuda. Es la cuando te tomas en hacer no dice, oye, vamos así plata, y se deja. ¿Puedes recuperar, Pablo? A recuperar. Yo llegué en la plata, soy trabajador. A la escuela siempre iba con la plata, pero hemos renegado la peso ya voy en bollo, sé que bollo pero ya puedo ir. Será montar que celular para juguete de se va a ver cuando montaje que tengo ahí mitad ahí que. Y el sábado, en horas de la tarde, se denunciaba este hecho bastante particular que terminaba involucrando a 2 efectivos militares que prestan servicio en la naval acá en Sajonia, cuando un hombre denunció que tanto estos 2 uniformados como otros 2 que simulaban ser policías en la localidad de Loreto intentaron robarle su tracto camión que estaba repleto de soja. Se dio rápidamente intervención a los agentes de la Policía Nacional, hubo una refriega, intercambio de disparos y finalmente 3 personas lograron ser reducidas. Ahí evidentemente termina por sorprender el hecho de que aparecían estos militares como integrantes de una banda que tenía una logística interesante. Una vez aprehendidos fueron derivados hasta la dependencia policial, pero finalmente la Fiscalía ordenó la liberación de los mismos. Bueno, en realidad ya estamos presentando la imputación porque nuestros plazos ya están venciendo en la brevedad. Hemos procedido en el transcurso de la tarde a tomar la declaración indagatoria de los involucrados, de los detenidos, concretamente del ciudadano Steven Vareiro Morínigo y del ciudadano Hilario Vera Díaz, así también como el ciudadano Daniel Gómez López, y también la ratificación del personal policial de la comisaría del kilómetro 21 Aguae. Los mismos han relatado de primera mano cómo sucedieron los hechos, y es así como en base a ese relato estamos sosteniendo la formal imputación en contra de todas estas personas, concretamente en la conducta de Steven David Vareiro Morínigo e Hilario Vera Díaz, quienes además de ser personal de la Marina, es decir, uniformados, se encontraban a la altura del kilómetro 34, prácticamente antes del ingreso a la ciudad de Iwiputá, realizando una falsa barrera policial, ya que con ellos se encontraba también el señor Daniel Gómez López portando un uniforme policial sin él ser un efectivo policial. En aquel lugar procedieron a detener a un camión que estaba al mando del señor Ramón Reinerio Acosta, quien era el dueño del camión y transportaba una carga de 31.000 kilos de soja que había traído de un silo de la ciudad de Corpus Christi y debía ser entregado a un puerto en la ciudad de San Antonio. Esta carga fue interceptada por ellos, solicitadole el falso policía Daniel Gómez López a la víctima de estos hechos por su documentación. El mismo se la entregó interín, en la cual una persona ingresaba por el otro lado del camión y lo encañonaba con el fin de reducirlo y proceder a hacerse con el camión y con la carga.
Grande fue la sorpresa de estas personas que en ese momento, al percatarse personal de la comisaría de Aguae que se encontraba, y que tengo que recalcar que estos personales de la comisaría de Aguae realizan su patrullaje en vehículos particulares. ¿No tienen patrullera? No tienen patrullera. Eso es lamentable y queremos llamar la atención de las autoridades superiores del personal policial en ese sentido, con el fin de que procuren dotar cuanto antes a nuestros efectivos policiales de esta herramienta fundamental, y sobre todo en esa zona que se suele avisorar este tipo de conflictos. En ese sentido, el personal, ya que se encontraba en un vehículo particular, no llamó la atención, pero sí llamaron la atención los que estaban haciendo una falsa barrera. En consecuencia, se apersonaron los policiales, los intervinientes de la comisaría. 3 policías eran, ¿verdad? 3 policías. Ellos son concretamente el jefe de esa dependencia, el subjefe sería el subjefe de apellido Argüello, como así también Oscar Daniel Ríos Cubilla y Sinesio Rubén Ruiz Díaz Silguero. El jefe de la comisaría es Arnaldo Adán Argüello Ortiz. A cargo de este subjefe se encontraba el procedimiento, y los mismos, al percatarse de esta situación irregular, se apersonaron hasta frente del camión y enfrentaron a estas personas, quienes los personales militares o vestidos de militares se dieron a la fuga en un auto Kia Picanto negro, pero en su fuga fueron repelidos, fueron acertados a través de disparos realizados por estos personales intervinientes en la rueda delantera, en las ruedas de este Kia Picanto. Mientras que esta tercera persona, identificada como Daniel Gómez López, quien portaba el falso uniforme policial, se dio la fuga a pie. Y realizando disparos. Con el fin de repeler a estos 3 policías quienes iban atrás de él a campo traviesa. Ciudadano Daniel Gómez López, paraguayo soltero, 39 años de edad, domiciliado, quien dice ser en el barrio Santa Isabel de la ciudad de Caaguazú. Cuenta con varios antecedentes, entre ellos vamos a nombrar quien se encuentra actualmente con arresto domiciliario, posee antecedentes por homicidio doloso en grado de tentativa, toma de rehén, también fuga, penitenciario, antecedentes por homicidio doloso y otros. Tiene varios antecedentes. Varios antecedentes, el mismo también vale recalcar que se encontraba ¿cómo le voy a decir? En arresto domiciliario. Con arresto domiciliario. Pero es la persona que disparó contra ustedes. Así mismo, es la persona quien disparó contra la humanidad del personal interviniente. ¿Cuántos tiros más o menos no te acordás? Y en el interín, con lo que nosotros también pudimos repeler los disparos de ellos, se pudo escuchar como aproximadamente 5 a 6 disparos. ¿Él cargó otra vez el cargador según...? Y con su vida no pudimos divisar eso el día. Si entre eso pudo recargar su arma de fuego o lo que tenía en el interior de su alvéolo. Pero ustedes le corrieron por el campo y le pudieron alcanzar. Sí, ¿Se cansó? Por el campo, con los disparos que nosotros realizamos. Laboratorio de bioseguridad en el SENACSA, con los detalles, Fernanda Chamorro. Así mismo, ¿qué tal, compañeros? El saludo también para los televidentes. Esta mañana, desde las 7 más o menos, iniciaba este acto protocolar. Estaba el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en lo que era el recorrido que hacían. Si bien es cierto, en este laboratorio de bioseguridad todavía faltan ajustar algunos detalles, ya se tiene prácticamente en un 90% terminada la obra. Esto va a servir, no solamente hablamos de aumentar la capacidad de muestreos de COVID-19 para el SENACSA, sino también abocarse a lo que es meramente el trabajo de esta institución, que tiene que ver con la detección de enfermedades de origen animal. Principalmente a eso se va a estar centrando este nuevo laboratorio de bioseguridad. Sin embargo, aprovechábamos la ocasión para hablar de todo un poco con las autoridades presentes. El presidente de la República no quiso dar declaraciones, insistimos muchísimo para poder hablar, para poder conversar sobre algunos temas, sobre lo que es también el inicio de esta fase 2 y todo lo que conlleva y significa. Sin embargo, él participó un poco, recorrió también sin que incluso podamos participar los medios de prensa de este recorrido, pero con quienes sí conversamos
conversábamos eran representantes del sector cárnico y también de Cenaxa. ¿Qué es lo que pasa? Queremos abocarnos a hablar no solamente de este laboratorio de bioseguridad Alexisol, sino también de lo que es el precio de la carne. Vemos incluso en los supermercados, en frigoríficos abiertos al consumidor final, que el precio de la carne no ha variado. En teoría debía haber bajado este precio de la carne roja en nuestro país, teniendo en cuenta que las exportaciones disminuyeron. Imagínense que en abril pasado disminuyeron en un 30% las exportaciones de carne paraguaya. Sin embargo, el consumidor final, el paraguayo, no percibe una variación en cuanto a los precios. Vamos a escuchar lo que decía sobre este tema Luis Villasanti, presidente de la Asociación Rural del Paraguay, y también de lo que están viendo, eso sí, con buenos ojos, la posible apertura del Estado de Israel para que se pueda exportar carne paraguaya, que se va a convertir en carne kosher, como le llaman ellos, luego de hacer estas negociaciones con un grupo de rabinos que hoy, esta mañana, están llegando a nuestro país. Escuchemos a Luis Villasanti. Bueno, hoy tenemos una buena noticia, están llegando los rabinos para volver a exportar a Israel, muy importante. También la Cámara y Cenaxa y nosotros estamos haciendo todo el intento de llegar a otros mercados internacionales. Pero hay que entender que el mundo está en crisis. No es fácil lo que está pasando en el mundo. Nosotros tenemos la gran gracia de Dios de que estamos sanos, pero hay muertes y hay muchísimos enfermos. Entonces los mercados evidentemente se resienten. Pero también tenemos una gran noticia y que le debemos al gobierno de Mario Abdo Benítez, el famoso pedido de los ganaderos que era la caja negra. Hoy es realidad. Hoy vamos a trabajar con toda confianza y vamos a tener ya la certeza del faenamiento que corresponde a cada ganadero. Esto es un sueño largamente acariciado por todos los ganaderos del país y hoy se hizo realidad. La caja negra. Claro, el control de computación de toda la faena. Tipo Argentina. ¿Cómo el mecanismo que se va a utilizar? Y el largo, todo el mecanismo. Fíjense acá todo lo que ¿Qué implica eso? Y un control que ya nadie va a poder quejarse de que los rendimientos no corresponden, que el rendimiento es así, que el rendimiento es así, porque esa es la eterna lucha entre el productor y el industrial. Y hoy día vamos a tener la certeza de que se va a trabajar ya con unos controles informáticos. O sea, sinceramiento para aquellos que especulan con el precio. No es solamente sinceramiento. Sinceramiento yo creo que siempre hay. La especulación evidentemente ocurre en todos los países, ¿verdad? Porque la ley de la oferta y la demanda no es la correcta, está distorsionada por cuanto hay 6, 7 compradores y somos 157.000 los vendedores. Entonces evidentemente que la ley de la oferta y la demanda está un poco distorsionada y también por eso hemos presentado una nota a la CONACOM y vamos a ver qué nos responden, ¿verdad? ¿Cuánto por ciento cayó la venta de carne al exterior ahora con la pandemia? Y prácticamente solamente tenemos el mercado de Chile, ¿verdad? Y hay que decirle también a Taiwán que siga comprando. Taiwán no nos puede, a nosotros por ejemplo estamos exportando hamburguesas allá, pero nos cobran un incremento del 20% de impuestos. Eso no es posible. ¿Hay una estimación de cuánto es la pérdida? Y es grande la pérdida, el ganadero está perdiendo en este momento 40%. Don Luis, ¿cuál es el beneficio para la salud animal con este nuevo laboratorio? Esto es fundamental, ¿verdad? Esto es fundamental, es una obra que se inició gracias a la Asociación Rural del Paraguay hace tiempo en la Comisión de Salud Animal y es la culminación de un trabajo largo que se hizo muchísima inversión, después se volvió a mejorar, pero el inicio fue la Comisión de Salud Animal. ¿Y qué tal entonces vienen trabajando con la gestión del doctor José Carlos? Bueno, ahí escuchábamos lo que decía Luis Villasanti. Ojo, un dato no menor. Él decía, para el productor de carne, directamente estamos hablando de que el precio bajó en un 40%, es decir, están vendiendo más barata la carne. Finalmente Villasanti dijo, se tiene que investigar en dónde, en qué eslabón de lo que es la producción y después también la venta de carne paraguaya aquí al consumidor local, es que finalmente se suben los precios y el por qué se están subiendo. No sé si tenemos ahí, la producción me va a confirmar la nota con el presidente del Cenaxa.
guerra, porque él también hablaba de esto, también hablaba de la posible apertura, de la apertura que ya es casi un hecho, incluso del mercado de Israel, en todo lo que tiene que ver con la exportación de carne. Y también el presidente del SENACSA, José Carlos Martín Campercholi, hablaba de lo que es este laboratorio aquí de la institución. Imagínense, Alexis Sol, que se puede procesar alrededor de 500 muestras en este laboratorio, y hasta ahora el máximo al que han llegado es de 370, 375 más o menos. Es decir, hay reactivos, hay capacidad de hacer más muestreos, solamente falta que se hagan los análisis y que la gente también se atreva y deje un poco de tener ese miedo a la prueba del COVID. Fer, tenemos la nota que mencionabas de representantes de SENACSA que hablaban contigo. Primeramente recorriendo con el presidente nuestro laboratorio de bioseguridad nivel 4, donde hoy se están procesando 350, 400 muestras por día, para que él pueda también interiorizarse el trabajo que está haciendo SENACSA y los voluntarios, porque no es solamente la institución en la lucha contra el COVID. Creo que estamos dando hoy una mano importante al Ministerio de Salud en busca de lo que nosotros siempre predominamos, es una sola salud, la salud pública, ¿verdad? Sin salud en los animales tampoco habrá salud en la población. Así que el presidente me pidió visitarle y de paso estamos conociendo nuestro laboratorio, que está en un 99% terminado. Ya debió haberse inaugurado esto, pero por el problema del COVID el equipamiento comprado, donado por la Unión Europea este año, no está llegando, llegaría más o menos en septiembre, octubre. Entonces aprovechamos y hicimos una recorrida, estamos casi duplicando una obra de 20.000 millones de guaraníes, con equipamiento de aproximadamente también ese mismo número, estaríamos duplicando nuestra capacidad laboratorial. Y esa capacidad laboratorial no es estrictamente para los animales, como hoy estamos viendo. Hoy también estamos trabajando con la gente de salud. Muestras para evaluar la situación sanitaria, fitosanitaria, ¿no?, de los animales. El 70% de las nuevas enfermedades son zoonóticas. ¿Qué quiere decir? Las enfermedades provienen de los animales. Acá uno puede trabajar con el ébola, con fiebre aftosa, con la fiebre amarilla, podemos trabajar también con la brucelosis, tuberculosis, todas las enfermedades también de los animales. Entonces, hoy estamos, digamos, poniéndonos a punto para jugar realmente en las mayores ligas del mundo. ¿Qué capacidad importante a la hora de tener las muestras y los resultados? Es importantísima. Hoy SENACSA, como le dije, estamos haciendo 350, 400 muestras por día. Con este equipamiento que estamos recibiendo podemos llegar a 1.000, 1.200, pero no va a ser en el futuro inmediato, ¿verdad? Porque los laboratorios también se necesitan, digamos, capacitar a la gente, ¿verdad? Pero estamos en un futuro próximo, estaríamos duplicando nuestra capacidad estrictamente a lo que es el tratamiento de enfermedades, no solamente al COVID, ¿verdad? ¿El laboratorio tiene un nivel de adaptabilidad sobre este tipo de situaciones que se están evaluando en esta pandemia? Sí, nosotros hoy el SENACSA tiene no me atrevería, puedo estar equivocado, pero estoy casi seguro que es el laboratorio con mayor nivel de bioseguridad hoy en día. Y con esto estaríamos duplicando nuestra capacidad también en bioseguridad y en capacidad laboratorial. ¿Cuál es la capacidad que tienen hasta ahora para hacer pruebas del COVID? Y la capacidad, digamos, nosotros llegamos a hacer 375 muestras, fue el día donde mayor número de muestras llegaron. Depende mucho de la cantidad de muestras que se toman, ¿verdad? Entonces, todavía no llegó el día de recibir 500 muestras. Y vamos a ver realmente nuestra capacidad, porque el inicio de todo el circuito comienza en la toma de muestras. Pero se puede hacer esa cantidad, entonces el laboratorio del SENACSA está preparado. Nosotros estamos preparados, lo que sí, obviamente nosotros también no estamos parando, estamos haciendo nuestros diferentes análisis de cosas que también tenemos que ocuparnos, ¿verdad? Entonces hoy nosotros estamos abarcando una sección, digamos, laboratorio para el enfoque del COVID, ¿verdad? Pero las pruebas de fiebre aftosa, el control de vacuna, brucelosis, tuberculosis, eso no pararon, ¿verdad? ¿Qué falta para que aumente esta capacidad? Porque ustedes dicen podemos llegar a 400. ¿Tienen que hacerse nada más muestras? Más muestras. Yo creo que ahora estuve conversando también casi de manera diaria, estamos conversando con el ministro Julio Mazzoleni, Guillermo Sequera, Julio Rolón, estamos con los suficientes reactivos también para poder hacer. Es una cuestión de recibir las muestras, ¿verdad? En relación a la exportación de carne. De Israel, ¿ya se puede hablar de cuánto volumen? Sí, eso es una excelente noticia, como le estaba diciendo. Nosotros ya desde al final de la Semana Santa, ese Domingo Santo, hablé con el Centro de Rabinato allá de Israel para comenzar las negociaciones. Ellos tuvieron un poco de miedo, obviamente el mundo está con miedo. Tardó un poco, pero se dio. Hoy están llegando a las 9:30 de la mañana el primer grupo del 50%
grupos que están planificados llegar para comenzar la faena de Israel, cosa que va a repuntar. Obviamente Israel es un mercado demasiado importante para Paraguay, uno de los mercados también más exigentes, ¿verdad? Y creo que demuestra un poco la seriedad de este gobierno, la seriedad del servicio a la hora de y Israel exporta 1.500 toneladas por mes más o menos. Bueno, Alexis Sol, incluso pudimos ingresar después ya de este acto protocolar a lo que es el laboratorio, no el que recorrió el presidente hoy, porque ese todavía no está al 100% para iniciar los trabajos de muestreo tanto de COVID como lo que tiene que ver también con enfermedades de origen animal, pero sí entramos al corazón prácticamente del procesamiento de las muestras de COVID-19 aquí en el SENACSA. Escuchábamos incluso que el propio presidente decía, hay capacidad para hacer entre 400 a 500, muchas veces nada más no estamos alcanzando esos números, pero incluso hay los reactivos suficientes. Veíamos cómo van haciendo el procesamiento, el tema de desactivar, por así decirlo, el virus en sí, procesar todas las muestras, esto que se hace por un trabajo también muy minucioso y de bioseguridad muy importante en las instalaciones. Ya después seguramente en los próximos espacios vamos a ir compartiendo esas imágenes. Gracias, Fer. Completo el reporte, estamos atentos a otras novedades. Bueno, y luego de este espacio de información también tenemos un espacio de recomendación. En la zona de Ipacaraí, específicamente en búsqueda de algunos elementos que conduzcan a Yuyu, el allanamiento a una vivienda de una ciudadana alemana. En contrapartida, aquí en Capital, vecinos de la localidad de Emboscada se manifiestan, Raúl. Alexis, estamos escuchando ya el cántico en homenaje a Yuyu que están haciendo los vecinos de Emboscada, quienes llegaron acá hasta el Ministerio Público, Fiscalía General. Protección es un pobre infeliz. De nuevo, ¿dónde está Yuyu? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Juliet? Si estás en la tierra o ya estás en el cielo, queremos saber de nuevo, ¿dónde está Yuyu? De esta manera entonces van cantando y pidiendo por Juliet. Vamos a hablar con algunas personas quienes llegaron desde Emboscada, algunos incluso dejaron su trabajo para poder venir a preguntar y quiero responder la pregunta que todos nos hacemos, ¿dónde está Juliet? Hoy viniste acá a manifestarte. Así es, estamos aquí porque aún no sabemos qué pasó de Juliet. Son 40 días sin ninguna respuesta. No puedo quedarme con la mano cruzada si todo un pueblo está clamando dónde está Juliet. Confiamos en nuestras autoridades, confiamos en los investigadores, confiamos en aquella persona que puede dar algún indicio o rastro de dónde está Juliet. No nos cansaremos, iremos hasta el final, hasta encontrar a Juliet. Bueno, muchas gracias. De esta manera entonces también un pasacalles, una pancarta en este caso que se puede leer también, basta de impunidad, justicia para Francisca, la niña que había desaparecido de Yaguarón, justicia para Héctor Fabián, también el niño que había desaparecido en Benjamín Acebal, y justicia para Héctor García, el niño que desapareció en la zona de Caguazú de tan solo 7 años. Esta historia que se repite con Juliet y se vuelve una causa nacional, es por eso que vienen hasta acá, hasta la Fiscalía General, para pedir justicia. Sí, necesitamos respuestas, necesitamos que la Fiscalía nos dé respuestas. Ha pasado mucho tiempo, hasta el momento no nos dieron un informe serio acerca de la situación de Juliet. Son todas conjeturas y nosotros queremos saber qué pasó de Juliet. Prácticamente ella se perdió como una cabrita, como un animalito, y nadie, si nosotros no pedimos justicia, ¿quién va a pedir? Sus padres ya no la ampararon, entonces nosotros estamos pidiendo justicia por ella y por todos los niños desaparecidos. No puede ser que en Paraguay siga habiendo impunidad por nuestros niños. Luchemos, gente, por lo menos por nuestros niños. Pidamos justicia por nuestros niños. ¿Dónde está Yuyu? Justicia para Juliet. No podemos seguir así, necesitamos respuestas. Raúl, vos sabés que en el cartel reza el nombre de Héctor Fabián, un niño que había desaparecido en octubre del año 2018, de la misma manera, en el sentido de que todo un enigma
fue generando el misterioso caso de su desaparición. Vos vas a recordar inclusive que el padrastro, llamativamente también en este caso hay un padrastro involucrado, había dicho que se lo había llevado a algún ser mitológico en aquel entonces. ¿Hay algún integrante de la familia Héctor Fabián ahí o es solo para ir nombrando a niños que permanecen desaparecidos? Solamente para nombrar a niños que están desaparecidos. Están haciendo alusión para que no haya más niños desaparecidos. Yo también fui a cubrir un caso para hacer un comparativo nomás de cómo la gente se preocupa por sus hijos. En este caso se acuerdan de Mía Soledad, allá por Catuete, cuando nos fuimos a cubrir, que había desaparecido también con su empleada. Ella fue encontrada, pero de la peor manera. En este caso, sus padres llegaron hasta el canal para poder pedir que se la busque. Y por fin se le dio con el paradero. Y hasta hoy no se hizo justicia con relación al supuesto autor del hecho, quien se encuentra todavía sin condena firme. ¿Se acuerdan, Mía Soledad? ¿Cuántas veces fuimos hasta el lugar hasta dar con ese terrible final? Bueno, el triste final de muchos niños que nada tienen que ver en cuanto a intereses por lo general de los adultos. Estamos muy atentos a cualquier recepción que puedan llegar a tener ellos desde el Ministerio. Aquí en Capital. Ahora ya rápidamente establecemos un contacto con Ciudad del Este, una de las capitales departamentales más afectadas económicamente, porque sabemos el movimiento que se genera ahí con el ingreso de turistas. Pero evidentemente los turistas seguirán sin ingresar. De hecho, el viernes decía el ministro Federico González que tras una conversación del presidente Mario Abdo Benítez con Jair Bolsonaro, las fronteras entre ambas naciones se abrirán de mutuo acuerdo, pero ahora no están dadas las condiciones. ¿Cuál es el ambiente ahí, Joel? ¿Cómo estás? Buen día. Hola Sol, saludo a Alexis, a los televidentes. Segunda fase, microcentro de Ciudad del Este. Vamos a recorrer justamente para observar el panorama de esta jornada, cómo arranca justamente las personas, los comerciantes que llevan varios días sin poder trabajar y hoy tienen esa oportunidad. Podemos observar que algunos locales todavía permanecen cerrados. Vamos a escuchar también qué opinan con respecto a esto, algunas personas que están ya a esta hora en su lugar de trabajo. Podemos mencionar también que varios locales emblemáticos todavía no abrieron las puertas para poder trabajar. Si bien vemos escaso movimiento en estos lugares, hay personas que ya abren sus locales comerciales justamente también para guardar, por lo menos vender algo o lo poco que se pueda. ¿Qué tal, amigo? Buen día. Buen día, señor. ¿Cómo te va? Sí, ¿de compra o estás trabajando? Estoy trabajando acá. Sí, ¿qué tal el movimiento? ¿Vendieron algo ya hoy? Estamos vendiendo poquito, pues no como antes, estamos... Están remando así, porque sin hacer nada también estábamos y hay que hacer algo ya, ¿verdad? Y de repente salvar algo, y por lo menos el pan de cada día. Así mismo, salvar el pan, pagar las cuentitas que están vencidas, todo. Y así estamos. Hoy por lo menos ya vendiste algo, me dijiste, ¿verdad? Sí, pero ya. En días anteriores, cuando ingresaban los turistas, a esta hora por lo menos, ¿cuánto ya hacías? Sí, y la verdad que por lo menos 10% es lo que era antes, estoy salvando ahora, por lo menos lo que estoy haciendo, ¿verdad? Pero anteriormente, sí, cuando entraban los turistas, por ejemplo, trabajábamos bien, vendía hasta ahora ya estábamos bien satisfechos vendiendo ahora. Pero ahora, por ejemplo, estamos remando como dijiste, ¿verdad? Ahí está. ¿Tu nombre? Reinaldo Villalba. Dale, Reinaldo, gracias. Vamos a recorrer un poco más también, compañeros, porque queremos mostrar el panorama. Hay mucha esperanza, pero varios locales todavía permanecen cerrados y también poca gente moviéndose en este lugar. Si bien algunos que vienen a comprar y se van rápidamente, una o dos cositas, es lo que podemos observar cuando aguardamos también el contacto con ustedes. Y miramos también que locales emblemáticos aún no abrieron las puertas, están todavía los locales cerraditos, pero tenemos entendido que en las próximas horas abrirán también sus locales las grandes marcas y los grandes negocios del este del país. Vamos a conversar con estas personas. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Vendiendo algo? ¿Vendieron algo? No, todavía, no hay nada todavía. Ahí está. ¿Matecome será? ¿Cómo estamos? ¿Vale? ¿Matecome el movimiento? Después más. ¿Ya tu hija no le necesitas? Claro, en las pescas, no, en las pescas. ¿Vos sos cambista? ¿Qué es tu trabajo? Vendedor. ¿Vendedor? Sí. De todo un poco. Claro. ¿Usar la esperanza en ella, bueno, lleva? Sí, esperando ya perder la esperanza. Ahí está, compañeros. Gracias, mi amigo. Ahí está la situación.
Vean las plata y dice, a ver, ¿qué tal? ¿Cómo está, señora? Hola, ¿cómo Sí, estás? ¿cómo está el movimiento? Y por el momento casi nada, todavía estamos empezando recién y saber luego que si no están los turistas es un poquito difícil porque viste que la mayoría acá los esteños pues dependemos de la frontera. Sí, sí, sí. Entonces nos decimos, ¿verdad? Que los paraguayos no van a compran. comprar, pero no en la cantidad que venden. Compran también, pero como verán, son de mensual, pues y rara veces cada 15 o cada mes que le estamos vendiendo. ¿Hasta qué hora van a trabajar ustedes acá? Y estamos acá, estamos empezando hoy. Vamos a ver cómo va el movimiento. Hasta ahora, por ejemplo, casi nada. Y vamos a ir así día a día abriendo más horario más tarde, dependiendo de la venta, ¿verdad? Pero si no hay nada, vamos a ir a comer en nuestra casa. Importante eso también. Gracias, doña. Dale. Muchas gracias a la gente que van también compartiendo con nosotros experiencias, anécdotas y también historias de vida que de una u otra forma trae esta pandemia a renovarse, reinventarse y por sobre todas las cosas llenarse de esperanza para poder trabajar y volver a resurgir, porque vamos a guardar mucho tiempo todavía para que la frontera pueda abrirse, comentaba vos, Alexis. Perfecto, gracias, Joel. Estamos muy atentos porque reiteramos, es uno de los puntos produciéndose la quema inconsciente de pastizales en distintos puntos del país. De hecho, recién veíamos imágenes de cómo se presenta hoy la costanera ya sin ese humo que lastimosamente en la tarde del domingo invadió toda la zona. Humo que era producido por una intensa quemazón. Aparentemente de manera intencional, el fuego se extendió rápidamente y requirió la acción de varios bomberos voluntarios. Gran parte de la costanera norte en este domingo se llenó de focos de incendio, gracias a quién aún no se tienen identificados a los responsables. Pero eso sí, la irresponsabilidad criminal de cierto sector de la ciudadanía hace que nuestro panorama natural se vea plagado lastimosamente por una intensa humareda tóxica para la salud. No podemos decir que estamos cansados de estos servicios, pero nuestro trabajo como negación a la disciplina, ya que juramos en esa forma. Telefónica con el abogado Pedro Santander. ¿Cómo le va, abogado? Buen día. Sí, buen día, Alexis. Buen día a tu compañera, sí. Solange. Abogado, si podemos ir recapitulando etapa por etapa esto que ahora aparece como irregularidad en la adjudicación de insumos y cómo se da la firma. Tengo entendido que básicamente a usted se le insta a realizarla teniendo en cuenta y bajo el argumento de lo presurosa de la situación ante la situación del COVID. Así mismo. ¿Nos comenta un poco cómo fue todo este proceso y cuáles son los pasos que se saltaron? Bueno, nosotros, al decir nosotros, me refiero a mi compañero Diego Sosa y yo, tomamos intervención a partir de la designación realizada por nuestro director general. El proceso en sí, que una vez que se haya realizado la apertura de las ofertas, el comité se tiene que reunir y realizar la verificación técnica, legal y financiera. Esto no se dio de esta forma. A mí y a mi compañero, el abogado Pablo Lescano, nos lleva. La hora no estoy tan, no tengo tan con certeza, pero yo sé que fue antes de las 7 de la tarde. Él refiere, o sea que me escribe, perdón, y me pregunta si yo estoy todavía por el ministerio, al cual yo le digo que sí, que estoy trabajando sobre otra evaluación con otra compañera. Entonces él se sube a nuestra oficina, porque nosotros estamos en el primer piso, y él lleva la carpeta. Por eso es lo que no hay ningún memo, ninguna nota de remisión. Es en forma personal y física y lleva la carpeta con los antecedentes. Entonces él empieza a explicar que esto es un proceso simplificado para la contingencia.
Entonces yo le pido que nos deje la carpeta, ya que el doctor Sosa ya no se encontraba en ese momento, entonces para que nosotros podamos mirar juntos la evaluación legal de las ofertas. La parte de lo que nos atañe a nosotros con Diego a realizar, que es la verificación legal y que consta también en el informe, la primera parte cumple todas las etapas. Sí le hicimos notar al doctor Lescano las observaciones que realiza el equipo técnico ante la falta de algunas documentaciones y las muestras. ¿Cuáles son esas documentaciones, abogado? Y esas... Te digo así somera, pues no tengo tan en mente, pero son el registro sanitario, la trazabilidad documental de origen y las muestras, como para realizar el 100% de la verificación técnica. O sea, cuando hablamos de trazabilidad, evidentemente el objetivo es determinar el origen real de toda la carga. Eso hace que sea trazable, sí. Claro, claro. Un proceso formal que sí o sí, obviamente, debería, no importa, ¿verdad?, lo presuroso que tiene que ser uno de estos procesos, se debe realizar. Así mismo, se debe realizar todo, debe de tener todas las documentaciones como para avanzar. Esto ya, una vez que el comité en pleno haya suscrito, se eleva eso a la máxima autoridad, a consideración, porque lo que nosotros hacemos es una recomendación. O sea, ¿la recomendación es el equivalente a un dictamen para la aprobación o no? El informe, no hay un dictamen así de por medio. El dictamen lo saca la gente de asesoría jurídica previamente y tipo autorizando o validando el dando proceso. El visto bueno. Claro, validando el proceso para que el ministro pueda firmar. Esto fue una semana antes, poco antes de Semana Santa, ¿no? A nosotros nos remite el doctor Lescano el 6 de abril, el expediente. Nosotros con el doctor Sosa suscribimos el 7. El incidente que ayer se refirió el doctor Lescano fue una apertura de gases medicinales y ya tengo el acta de la apertura en la cual estamos ya 100% seguros de que fue el 7 que se realizó esa apertura y a raíz de eso que nosotros nos reunimos junto a él en su oficina. Abogado, usted debía, y teniendo en cuenta la celeridad que se le manifestaba, emitir un informe para la transferencia ya del dinero o el dinero ya fue transferido. ¿Cómo viene la mano con respecto a los tiempos? Eso no me consta, mi Alexis, porque ya no es de nuestra área. Nosotros como comité solamente es la verificación técnica, legal y financiera de la oferta. En cuanto al pago, ya es un proceso posterior a nuestro trabajo. Ahora, lo que no me queda claro es, o sea, el documento llega a ustedes y deben emitir un informe al ministerio. El informe ya estaba elaborado, ya estaba firmado por los técnicos, ya estaba con resolución de adjudicación con dictamen de la Dirección General de Asesoría Jurídica. Y es esa la irregularidad que de alguna manera forma parte también de toda esta situación. Sin pasar en los procesos previos que usted nos mencionó, ya le llega firmado, ya le llega prácticamente todo finalizado. Y entonces, ¿cuál hubiera sido la participación de ustedes, director? ¿Simplemente darle el visto bueno, una firma, una aprobación? Y sería validar el proceso, pero verificando, porque nosotros llegamos a verificar con el doctor Diego y lo que atañe a la parte legal, reitero, las empresas cumplen. A la parte legal, sí. Sí, señor. Pero había unos ítems en blanco, tengo entendido también en ese documento. ¿A qué corresponden? Claro, que
que son las documentaciones que no obraban en el área técnica, y que eso se traslada al punto 7 y punto 10 del informe de evaluación, que las empresas deberán presentar en el momento de la recepción en el parque sanitario. Y a raíz de eso también se da el rechazo de las primeras cargas que llegan, ya que no cumplían con la cabalidad con la oferta inicial. Estamos compartiendo imágenes, abogado, le comentamos acerca de algunos documentos que refieren a todo esto que usted venía mencionando también, y la firma que hoy por hoy está investigada, una investigación abierta del Ministerio Público, el exdirector, hablamos de la Unidad Operativa de Contrataciones del Ministerio también, hablamos de Pablo Lescano, quien renunció luego de toda esta situación, mencionó en su momento motivos personales, pero sin duda hay muchas dudas con respecto a procesos que no se llevaron a cabo y que, bueno, me imagino que ustedes obviamente están a disposición y siguen a disposición para brindar todos los detalles de esto. Asimismo, yo eso justamente le manifesté en conjunto con toda la gente que conformamos este comité a la autoridad, la de que no estamos ajenos a ninguna investigación, al contrario, nos ponemos a disposición justamente para poder dar nuestra versión de la forma en que nosotros tomamos parte de este proceso, ya tanto la gente del área técnica como la parte legal. Usted mencionaba que el dictamen ya estaba inclusive con la autorización de la máxima instancia, que en este caso es el Ministerio de Salud, abogado. ¿Cómo finalmente se puede dar participación al ministro en el sentido de que se saltó cierto proceso? Perdón, ¿me retiras la pregunta? El dictamen favorable ya estaba, ¿no? Sí, así mismo. Lo recibieron así, inclusive con la aprobación de la máxima autoridad, que es el Ministerio de Salud. Sí, estaba el dictamen de la Dirección General de Asesoría Jurídica, por la cual validaba el proceso y se recomendaba la suscripción, elevaba al ministro la suscripción. Y también ya obraba en la carpeta que nos remite el doctor Lescano la resolución firmada por el señor ministro. Ahora, la pregunta era si el ministro firma ya luego de que se saltaran los procesos obligatorios. Y en este caso sí se dio, porque en teoría pues tiene que tener todas las firmas de los miembros del comité. A nosotros... ¿A ustedes les llega ya un documento firmado por el ministro? Así mismo. Cuando que ustedes también debían emitir un informe. Y sí. Antes de que el ministro firme. Claro. ¿Y quién le hace firmar al ministro un documento así, saltándose un proceso, abogado? Esa parte, Alexis, ya escapa de nuestra forma, porque hay una cadena por la cual, o un conducto por la cual tienen que pasar los expedientes. Ahí está el primer dictamen de la Dirección Operativa de Contrataciones, el segundo dictamen de la Dirección General de Asesoría Jurídica, y después llega al señor ministro, que son todos los filtros administrativos previos para la firma. Se saltaron varios filtros, ese es el tema, y hoy por hoy lo que nos hace seguir hablando de este verdadero escándalo. Ahora, director, yo sé que evidentemente uno va a ser muy cauto en sus declaraciones con respecto al trabajo ejercido con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, pero ¿el ministro pudo haber sido engañado para firmar o estaba en conocimiento de esto, de que se salteó un proceso fundamental de...? Y no me consta esa parte. Mira, deberían de realizar consultas a las demás personas que tuvieron intervención hasta antes de llegar al señor ministro. Director, la verdad que unas declaraciones muy importantes en medio de todo este proceso de irregularidades de una investigación abierta de la Fiscalía, que ya está también investigando el caso, y reiteramos, usted dice, ustedes se ponen a disposición, no pudieron formar parte de varios filtros que deberían haberse realizado, así que seguramente hay muchos datos para seguir recolectando en medio de todo esto. Así mismo. Director, muchísimas gracias por su tiempo. Una consulta, decía, director, que se ponen a disposición, evidentemente ya es un caso investigado, la denuncia fue presentada ayer por el ministro ante la Fiscalía. ¿Ustedes fueron convocados, forman parte de algún llamado, o hasta ahora eso de ponerse a disposición es antes ya el eventual llamado a la Fiscalía?
No, o sea que no, a nosotros no, solamente el viernes nos convocó a una reunión antes del pronunciamiento del señor ministro, el doctor Irala y la doctora Gilda, y ahí yo manifesté eso en nombre mía y en nombre de todos mis compañeros que formamos parte de este equipo, de que no estamos ajenos a ninguna investigación, que al contrario nos ponemos a disposición. Posibilidad que en la quincena de junio puedan reabrir las puertas de manera total de sus locales. Este mismo cartel de cerrado podría estar desapareciendo de varios locales como restaurantes y otros del sector gastronómico, porque miembros de esta parte de la economía paraguaya se reunieron con autoridades del Ministerio de Salud. El propósito sería, si todo sale bien, volver a abrir las puertas al público desde la fase 3, es decir, el 15 de junio. No había aprobación de protocolos, no existía una hoja de ruta para habilitar los restaurantes también formales. Entonces, lastimosamente, ¿verdad? Se tuvo que llegar al punto de pegar el grito al cielo, ¿verdad? Y de empezar a mover un poco la estantería ya de una forma diferente, ¿verdad? Yo hago el hincapié incluso de que el gremio fue súper respetuoso desde el primer día, cuando se le pidió cerrar las puertas, cuando incluso con facturación cero se les pidió aguantar los salarios de los meses de marzo, incluso algunos aguantaron los salarios de los meses de abril. Exactamente, ¿verdad? Con decirte que, por ejemplo, ahora tanta promoción tiene la FOGAPI hoy no está superando el 5% del nivel de ejecución. Entonces, lastimosamente son seguidillas de cosas que se van sumando y bueno, la sangre le subió al ojo a unos cuantos, ¿verdad? Dentro del gremio, que empezaron a exigir de que ya tengamos otro tipo de línea de comunicación, empezaron a exigir otro tipo de approach para el gremio con el gobierno. Y bueno, ahora, por suerte, podemos decir, ¿verdad?, de que las reuniones fueron satisfactorias. Se están elaborando los diferentes protocolos de seguridad, los protocolos sanitarios de cómo será volver a abrir las puertas para que la gente ingrese. De momento, varios locales gastronómicos estarían abriendo las puertas, pero para que la gente ingrese, haga su pedido y salga de allí sin consumir en el lugar. Nos pidieron esperar más o menos 3 días, ¿verdad?, para medir el impacto de lo que va a pasar el lunes. Nos vamos a sentar el miércoles entonces y no nos vamos a levantar de la mesa de ese miércoles hasta tener la firma de ese protocolo ya hecha, la hoja de ruta para que los restaurantes puedan empezar a modificar su layout o la disposición dentro de sus locales. Entonces, bueno, ¿verdad? De ahí va a suceder también en la siguiente semana eso, la visita del Ministerio de Salud a los diferentes locales para certificar todos los cambios que estén haciendo. Y de ahí lo que se pretende también es construir la confianza de nuevo con la ciudadanía. Sí, la intención es que ahora mismo estamos entonces, se comprometieron ayer en la reunión a ver si nos adelantan, ¿verdad?, a la fase 3 que empieza el 15 de junio. Pero también depende un poco de esa lectura que le van a dar a partir de la fase 2 del 25. Yo personalmente no descarto que incluso entremos antes del 15 de junio, ¿verdad? Recordemos que en un inicio la apertura de locales como restaurantes estaba recién previsto para el final de esta cuarentena inteligente. Ahora esta apertura está cada vez más cerca y los miembros del sector gastronómico esperan que se puedan incluso adelantar las fechas si todo sale bien y si los casos de COVID-19 no se disparan. ¿La señora? Marisa Careaga. ¿De pico hermana Inape fallecido? Sí, y mi hermana Ina. Va, ¿te pico la ha hecho, Ico? Apeango oreros en donde mala tiro, puja, los ceros, ya lo topamos ahí, hubo la hermano ya hoy me na hueve. Oye, ya pibe, el corazón la oí, aguante, te doy la bala. ¿Un tiro donde oye ya vi? Un tiro mío ya vi. Ojo, Pepe, oye, no, esa cueja, ojo, Pepe. No, peango que tenía hamburguesería, pizza, yo huevo, ya pues casi nada, no la y cenagua. A Pepe la tipo no y chupeja. O sea, hoy andé con la Careaga y yo voy a subir ya vi más hoy. Pero el copio es un problema, va a yo coigo me vete problema. Va a ver que oye, hermano. Su hermano es agricultor, ¿le? Agricultor. Sí. ¿A la presunta autor pico o cañú, veía? Sí, o cañete. Ahora ya lo yo mañana y pues ve mamá, bebé. ¿A la vive comunidad, ve ahí? La presunta autor. Sí. Upey vinta yo digo.
Pero es arma o inde o esa. Hace un lado y arma o inde la ve vaya por. Me ve cuál ahora cojan un antecedente o una pensando y cuál o esa. A la upea pe se anda con muy por la machete va. Digo y tío. No, mi hermano, sí, hermano ahí. Sí, ¿Bastante grande? Miguel Careaga. Miguel Careaga. Sí. Va, la información de cuál es supuestamente la tipo lo ya piana supe o hubo no yo apartar su ahí su para y no el año ese supuestamente allá ha upei o apuntaba y ciudad según la versión o apuntar y ciudad martillano capuy un tiro ha pedido oye porque por los hermanos su hija porque como capullo yo piso que comparte para apuntar la bala o sea y pedazo de fiscal y pedazo de la bala y han que pegar el pedazo es ya papá y que el levantamiento mío supuestamente según la policía bebé puede ponerme guaco y que el tipo le cogió ya antecedentes. Sí, le cogió antecedentes. 38 la arma. 38 supuestamente. Según la fiscal y 9 milímetros, pero según la policía 38, porque yo creo que la policía va a manejar la arma cuera ya, por eso creo 38 ja. Pero hoy para la gente puede venir testigos. Sí, hay unos cuantos testigos, sin embargo, cuando si ahora y mira ya antes hoy habe cuerpo y no se seguro hoy personas mías no hay que actuar o testificado o testimoniar algo más contundente, ya más concreto para la información, ¿verdad? Dale, gracias. Muy bien. Seguimos informando y hablamos de lo que pasó en estas últimas semanas en las oficinas de registros públicos. ¿Por qué? Porque se presentaban largas filas en las afueras de esta institución. Se decidió buscar una manera para paliar esta situación. En ese sentido, el ente habilitó el ticket virtual registral por el cual las personas pueden acceder a una cita virtual que va a ser agendada. El documento tendrá número de atención, horario y día para presentarse en las oficinas. Se pide a la ciudadanía acceder mediante la web de registros públicos para agendarse. Bruno Marabel se enfrentará a la justicia en el mes de agosto y a casi 2 años de ese horrendo crimen que conmocionó al país entero. Luego de la suspensión de la diligencia debido a la situación de pandemia, el Tribunal de Sentencia fijó para el 14 de agosto en horas de la mañana la audiencia. De acuerdo a los dichos de la Fiscalía, existen pruebas de que Marabel tenía planeado el ataque a toda una familia en una vivienda del microcentro de Asunción. Bueno, ¿qué pasa en el hospital de traumas? Todo sigue sin variar. Piden la asistencia pertinente por parte del Ministerio de Salud porque pese a la reducción en las estadísticas de accidentes y otros sucesos, la intensidad de los mismos no bajó y la utilización de las camas de terapia intensiva sigue en auge. Esto imposibilita al nosocomio brindar atención correcta en caso de que, los casos de COVID-19 se dispararan. La ocupación de las camas actualmente es mayor al 90%. Hablamos ahora de la disponibilidad de la vacuna contra la influenza, ya que otro segundo lote llegue el próximo 12 de junio. Es la vacuna contra la influenza y por parte de la Organización Panamericana de la Salud, que es la emisaria. En este caso, el cargamento tendría unas 11.000 dosis y sería distribuido entre los grupos de riesgo. Actualmente quedan unas pocas vacunas, mayormente en el interior del país, y esta nueva adquisición fue debido a la buena respuesta ciudadana a la campaña de inmunización. Bueno, en el ámbito internacional, Estados Unidos impone restricciones al Brasil debido a todo lo que refiere a la pandemia. No permite el ingreso de ciudadanos brasileños a los Estados Unidos de América. Ayer lo anunciaba Donald Trump y tenemos un informe completo con nuestra compañera Natalie Salas de La Voz de América.
Estados Unidos impuso una prohibición de viajes desde Brasil a los no ciudadanos que hayan estado en ese país por un lapso de 14 días antes de la fecha fijada para la entrada al territorio estadounidense. Y esto lo hace justamente ahora que Brasil registra un fuerte aumento en los casos de coronavirus. Y es que conforme al comportamiento regular de una contingencia como la actual, la Organización Mundial de la Salud advierte que el nuevo epicentro de la pandemia de COVID-19 se encuentra ahora en América Latina, que presenta una alta tasa de contagios, incluso excluyendo las cifras de Estados Unidos, que ya registra más de 1.640.000 casos confirmados y las muertes superaron las 97.000. Brasil ostenta el segundo lugar con más de 360.000 casos, según la Universidad Johns Hopkins. Pero el problema de las naciones hispanas, según la OMS, es la rapidez con la que avanza el virus en esa zona. Y durante este fin de semana largo, por la conmemoración del Día de los Caídos... Exactamente. Joel, ¿cuáles son las novedades? Sol, ¿qué tal? Saludos, Alexia, a los televidentes. Los camioneros siguen aguardando una respuesta y hoy se aglomeraron aquí en la zona primaria justamente para exigir una respuesta por parte de las autoridades. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Buenos días. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que ustedes solicitan hoy? Y que estamos queriendo pasar hacia el lado brasilero para cargar nuestra... O sea, que para trabajar, ¿verdad? Que estamos totalmente habilitados por la Dinatran. Tenemos todos los permisos correspondientes, pero no nos están dejando pasar a nosotros. ¿Quiénes son los que prohíben? En este momento está prohibiendo no sé cómo se llama este militar que está ahí. Él es que está atajando. Pero ahora vino un policía a decir otra cosa. El viernes nos está diciendo otra cosa, ahora nos está diciendo otra cosa. Codena no autoriza, dicen algunos. Sí, pero yo no entiendo, Codena, en qué carácter ellos tienen que autorizar. Si nosotros estamos trabajando con las transportadoras, no hacemos la aduana correspondiente en Brasil y acá en Paraguay, ¿no? El mismo servicio que hacen las carretas. El mismo servicio que hacen las carretas. Creo que están estimando por el tema de decir el contrabando, pero en las carretas igual van a llevar el tema del contrabando si es por eso. Entonces no entiendo yo por qué le apedrea al más pobre, al que menos puede competir. Es totalmente absurdo lo que están haciendo. Y hace una semana que están los compañeros así. ¿Cuántos camiones aquí están varados? Y aproximadamente 50, 60 camiones están así. ¿Los tocos? Los tocos. Y yo soy uno de ellos que están y todos trabajamos con las transportadoras, con el MIETA correspondiente. Pero no nos dejan pasar, pero a los brasileños le dejan pasar y venir y irse. Y se te ríe en la cara. El viernes dijeron de que van a salir los brasileños, pero ya no van a ingresar al Paraguay. No, es mentira eso. Ellos pasan de acá, van, y la transportadora, como corresponde, les cargan otra vez y ellos vienen. No le pueden atajar. Si yo el miércoles vine hacia el Brasil y vine con mi camioncito y tenía todas las documentaciones correspondientes y no me atajaron. No hay una conversación con las autoridades, no hay una apertura de solución hasta ahora. Ahora los policías se tomaron las pilas y nos dijeron que para el mediodía puede haber algo, pero no sabemos. El militar no te explica nada. En caso que no se dé una solución, ¿cuáles son las medidas que van a ir tomando? Y bueno, no sabemos qué hacer, no sabemos en realidad qué hacer. Pero a mí lo que me extraña, que el presidente de la República nos dé la autorización, o sea que estamos en la parte exceptuada y no nos dejan pasar, están desobedeciendo una orden presidencial al final. Eso es lo que me extraña, estamos nosotros. Una contraposición de las autoridades. Exactamente. Yo, ¿por qué ellos no hacen un circular o algunas cosas, o por la tele para que nosotros podamos saber y quedarnos en nuestras casas o cualquier cosa? Venimos a estar acá de madrugada todos los días. Hace varios días aquí varados ya. Y algunos compañeros están hace 8 días ya. Y ese es el inconveniente que estamos teniendo. Y ojalá se pueda solucionar, porque si fuese por tema de contrabando, entonces le tiene que atajar a todo, a las carretas, a todo, porque yo no sé si lleva, pero te digo nomás, ¿por qué al más chico nomás le va a atajar? Porque nosotros estamos habilitados. Corresponde. ¿Su nombre? César Cantero. Ahí está don César también dando explicaciones con respecto a esta medida que tomaron hoy, justamente de ir reteniendo a los camiones de mayor porte, porque son los tocos los que tienen problemas, los de menor porte, de mediano porte justamente, los que no pueden pasar al territorio brasileño, compañeros.
Juanito, muchísimas gracias. Estamos atentos a cómo se vaya desarrollando todo esto a lo largo de la jornada. Será hasta el próximo contacto. Hasta luego. Bueno, nosotros seguimos avanzando y ya veníamos hablando desde temprano todo lo que refiere a esta fase 2, a las reuniones que se han mantenido con diferentes representantes y un rubro al que también seguimos acompañando desde el principio del sector gastronómico. Estamos en comunicación con Juan Grassi. ¿Cómo te va? Buen día. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, Juan. Bueno, contanos, queremos saber detalles de este acuerdo al que arribaron finalmente con el viceministerio, con el viceministro y la posibilidad de que puedan reabrir sus puertas próximamente. Bueno, realmente nosotros, como ustedes bien sabrán, en toda la programación de esta cuarentena inteligente habían colocado la reapertura de los locales gastronómicos y otros rubros recién en la fase 4, una fase que no tiene fecha de inicio y por ende una fecha incierta, y a nosotros realmente nos complicaba muchísimo poder administrar los tiempos. Entonces hicimos un llamado de atención al gobierno para poder ver la manera de reactivarnos. Por suerte llegamos a un acuerdo, llegamos a una mesa de diálogo donde nos propusieron y acordamos en reactivarnos a partir de la fase número 3, o sea, a partir del 15 de junio, en forma ya oficial, para que los locales gastronómicos, sean estos restaurantes, bares, comedores, pubs u otra cosa, puedan ya recibir a los clientes dentro de sus instalaciones, siempre respetando un protocolo de seguridad e higiene. Juan, inicialmente ustedes ya tienen permiso para esa modalidad que era el take-out o no? Sí, o sea, la modalidad, digamos, de take-away o para retirar, ahora quedó realmente, ¿cómo te puedo decir?, aclarado ese punto, porque anteriormente, con el decreto presidencial, no se especificaba de manera concreta si es que se nos tenía permitido la posibilidad de que el cliente entre dentro del local y pueda elegir sus alimentos y retirarse. Ante esa ambigüedad con la cual tenía el decreto, entre muchas otras, entonces muchos colegas decidieron simplemente cerrar porque no se querían ver llegar de repente una comitiva fiscal y ministerial de sus locales. Ahora ya está, digamos, habilitado desde hoy. Por ejemplo, si un local gastronómico tiene el servicio de buffet al mediodía, ese local puede abrir y el cliente puede entrar, puede elegir sus alimentos, que siempre va a estar, digamos, pesado por otra persona, por un adepto local, pagar y retirarse. Eso ya está permitido a partir de hoy. Eso también es importante aclarar, ¿verdad, Juan? Para toda la gente que nos está observando. Y antes de cerrar la entrevista, contentos de que, bueno, se haya llegado a este acuerdo. Hablemos de una pérdida, pero tremenda para el sector gastronómico. Ustedes lo insistían y estamos hablando de un sector sumamente formal. ¿De cuánto estamos hablando? Si es que se puede sacar una estadística, un número. Solamente en la zona de Asunción y Gran Asunción, el negocio gastronómico mueve aproximadamente 120 millones de dólares por mes. Impresionante. Entonces, ese es el monto que se ha perdido. Estamos hablando de entre 300 a 350 millones de dólares que se van a perder nomás luego entre el mes de marzo, abril, mayo y parte de junio. Totalmente. Y es grande. Es grande. Acá, nuevamente, nosotros hacemos mucho hincapié en esto porque una parte de la sociedad no entendió muy bien el mensaje y creyó que simplemente nosotros estábamos tomando medidas de fuerza porque queríamos a toda costa comenzar a trabajar nada más por una avidez y porque queríamos nomás lucrar nuevamente. No, no es así. Acá estábamos buscando salvaguardar los puestos de trabajo. Claro, hablamos de muchos puestos de trabajo, muchas familias detrás de esto. Así que, Juan, te agradecemos tu tiempo. Vamos a seguir muy de cerca todo el trabajo que ustedes realicen y apenas la fase 3 inicie, seguramente lo vamos a estar visitando a todos ustedes. Muchísimas gracias y esperemos